Estudio del capítulo 5, con la ayuda del Señor, y quiero recordar rápidamente para los que estuvieron el domingo pasado y hacer una remembranza para los que no estuvieron. Cuando usted lee el capítulo 4, o al menos mira cómo va cerrando el capítulo 4 de esta carta, se da cuenta que el apóstol Pablo está indicándole a la iglesia la necesidad de entender que hay un desgaste de un hombre exterior. Y hablábamos que ese hombre exterior es el cuerpo. Un desgaste que se va dando con el paso del tiempo. Pero que al contrario de ese desgaste, el apóstol dice, es necesario que mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre exterior se va gastando, entonces dice, interiormente, el hombre interno, que explicábamos que es nuestra alma, nuestro corazón, lo que conocemos como todo este compendio etéreo que hay en nosotros, espiritual que hay en nosotros, de nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo lo que nosotros somos internamente se vaya renovando por el Espíritu Santo. Estuvimos viendo eso. Entonces, dicho eso, el apóstol le decía a la iglesia, es necesario que el hombre interior se vaya renovando. Cuando se va, el hombre exterior se va desgastando. Y es por eso que en el capítulo 5, del verso 1 al 10, vamos a leer del verso 1 en adelante, vamos a ver estos versículos primero, este primer versículo, vamos a encontrar que el apóstol sigue tocando el tema de lo exterior. Y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si estamos recordando que el apóstol viene tocando el tema del hombre exterior, viene tocando el tema de el hombre que se desgasta, entonces cuando toma el verso 1 y comienza el capítulo 5, Pablo sigue refiriéndose ahora a una morada terrestre. Habla de un tabernáculo terrestre que se puede deshacer. Bueno, sigue el apóstol indicando el hombre exterior. Ahora, cuando habla del hombre exterior, lo menciona como una morada terrestre o un tabernáculo. Usted sabe lo que es un tabernáculo. Un tabernáculo era una tienda. Una morada terrestre es una casa donde uno vive. Y en el mensaje anterior hablábamos de esto y decíamos, mientras la parte interna nuestra, que es nuestra alma, nuestro corazón, que el Señor salva con su sangre en la cruz del Calvario, el Señor la redime en la cruz del Calvario, esto que mora en nosotros, todo lo que usted ve, todo lo físico es el cuerpo, sería ese tabernáculo, sería esa morada terrestre. Yo me imagino que el apóstol Pablo, esto sí es una imaginación, me imagino que el apóstol Pablo cuando está hablando en el verso 1 y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y este énfasis, este tabernáculo, yo me imagino que él se tocaba su cuerpo, este tabernáculo, haciendo un énfasis porque está hablando precisamente del hombre exterior. Ahora, dice, hermano, el apóstol que este cuerpo se puede deshacer. ¿Cómo se puede deshacer? Bueno, hablábamos del desgaste. Hablábamos anteriormente en el capítulo 4 de que este cuerpo se puede ir desgastando, se puede ir cada día envejeciendo, que es lo que nos pasa, ¿verdad? Nacemos y comenzamos con un proceso de envejecimiento. Le llamamos niñez, pero aún así el niño va cumpliendo años de estar en la tierra y va desgastándose, se convierte en adolescente, se convierte en joven, se convierte en adulto y después se convierte en un anciano. Es un orden, y uno dice de crecimiento, pero realmente es un orden de desgaste exterior. Hoy precisamente saludaba a una hermana, esposa de uno de nuestros pastores allá en Empira, nuestra hermana Susan, que hoy se encuentra cumpliendo un año, y yo le hacía la broma y le decía, bueno, ya le digo, el tabernáculo exterior está envejeciéndole, aunque por dentro podemos decir, no, yo estoy joven. ¿Ya ha oído esa frase, verdad? No, soy joven, dice, todavía soy joven, aunque sea por dentro, dice.
Bueno, si nos estamos renovando interiormente, definitivamente vamos a estar jóvenes en el Señor. Pero si lo interior no se va renovando, hay un problema. Y el problema es que también internamente hay un desgaste. Lo mirábamos el domingo pasado. Ahora, ¿cuál es la manera de que este tabernáculo se pueda deshacer? ¿De qué manera se puede deshacer? Vamos a recordar un poco la historia del primer hombre. Génesis capítulo 3, verso 19. Acompáñenme, por favor. Génesis capítulo 3, verso 19. Recordemos, este versículo es importante, pero recordemos qué pasó. Bueno, Dios crea al hombre, lo coloca con eternidad en el huerto, pero el hombre peca. Fíjense, antes de que el hombre pecara, no se contaba el tiempo, no había tiempo sobre el hombre. No sabemos, porque la Biblia no lo determina, no sabemos cuánto tiempo el hombre estuvo en el huerto antes de pecar. No se habla de ese tiempo, porque Dios lo colocó creado con eternidad. ¿Qué es lo que sucedió con el hombre? El hombre tenía un cuerpo, un tabernáculo, tenía una morada terrestre como nosotros, igual. Pero en el huerto el hombre pecó, juntamente con la mujer, lógicamente. Ambos pecaron. Y Dios comenzó entonces a juzgarles el pecado. Y cuando Dios les juzga el pecado, mire lo que sucede cuando llega al verso 19. Le dice en el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Recuerda la historia? Dios toma el barro en sus manos, toma la tierra en sus manos y forma un pichingo, forma un muñeco. Y entonces dice que sopló aliento en la nariz de ese muñeco y dice que el hombre se convirtió en alma viviente. En alma viviente. Ahora, cuando el hombre peca, pierde el hombre precisamente su eternidad como Dios lo había puesto en el huerto. A tal grado entonces que Dios ahora le dice, vas a trabajar por tu comida y te vas a envejecer. Y va a llegar un momento que volverás a la tierra de donde fuiste tomado. Porque así le dice en la segunda parte, porque de ella fuiste tomado. Y mire por favor este punto importante. Pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es deshacer totalmente el tabernáculo, la morada terrestre. Ahí se deshace. ¿Con qué se deshace? Con la muerte, no con el envejecimiento. El envejecimiento es un desgaste. Y Pablo dice, mientras este cuerpo, este hombre exterior se desgaste, el interior debe estarse renovando día con día. Por eso, hermanos amados, mientras nosotros llegamos, y esto a pocos les gusta hablar de esto, pero mientras llegamos al punto de morir físicamente, recordemos estar renovando nuestro hombre interior. ¿Por qué? Porque en algún momento el hombre interior es el que va a predominar una vez que se deshaga este tabernáculo terrestre. Ahora, miremos por favor estos detalles. La referencia que encontramos también en Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Esta primera referencia que vimos fue Génesis 3:19 y es de nuestro Señor, nuestro Dios mismo, diciéndole al hombre, por haber pecado, lo que pasaría con él. Eres polvo y al polvo vas a volver. Interesante, por cierto, le cuento que mientras estudiaba esto recordaba una frase de nuestro pastor, que predicando decía, si usted encuentra en los juicios que Dios hace sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente, recuerda, la serpiente que era Satanás, ¿verdad? Estamos claros con eso, que fue la que indujo a Eva a comer del fruto que debían ellos no comer. Y decía nuestro pastor, es interesante que a Adán le dice, eres polvo y vas a regresar al polvo porque del polvo fuiste tomado.
Esa palabra polvo es importante. ¿Por qué? No le dice tierra, no le dice de otra manera, le dice polvo, no le dice barro. Hay otras versiones que cuando se lee esto hablan de barro, ¿verdad? Que tomó barro. Pero decía el pastor, nuestro pastor, decía, y le dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Y cuando usted sigue leyendo la historia y usted encuentra que el Señor maldice a la serpiente, lo primero que le dice es que va a arrastrarse y que se alimentaría ¿de qué? De polvo. ¿Se acuerdan? Vas a comer polvo de la tierra. Y entonces decía nuestro pastor, y es una cápsula que hago para recordar esto, decía nuestro pastor, qué importante saber que nuestro enemigo, la serpiente antigua, realmente se alimenta del polvo. Se alimenta de la carne, se alimenta de nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de que de alguna manera somos polvo y al polvo volveremos. Eso solo para recordar un poquito esa explicación de nuestro pastor. Eclesiastés 12:7. Cuando se le habla a los jóvenes de que pueden tener la libertad de vivir una vida, pero que deben recordar que van a ser juzgados sobre todas las cosas, en el verso 7 le dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Al final el Señor dice que de todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, va a llegar un momento que este cuerpo volverá al polvo, volverá, hermano, a la tierra de donde fue tomado, y que el espíritu, en la parte espiritual nuestra, el alma, el aliento de vida, volverá a Dios quien lo dio. Y aquí, pues, lógicamente hay otros puntos ya teológicos que pueden ser discutidos, pero a mí lo que me interesa es que vea el polvo. ¿Hacia dónde va el tabernáculo que se deshace? La morada terrestre que se deshace. ¿Hacia dónde va? A la tierra. Por eso le decía el domingo pasado, cuando hablamos del hombre exterior. Podemos embellecer este cuerpo, podemos tenerlo, hermano, precioso, y qué bueno si usted se cuida, qué bueno si usted mantiene su salud y todo. Pero si el hombre exterior, si el hombre interior no se renueva en el Señor, de nada le sirve tener un cuerpo perfecto. ¿Por qué? Al final se va a deshacer. Al final llegará a la tierra y lo que quedará es la parte espiritual que vendrá delante del Señor un día a dar cuenta, como lo puede leer en 1 Corintios 5:10. Un día todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Pero me interesa este detalle porque estamos hablando de esto. ¿Qué pasa entonces? Bueno, Pablo le dice, hermanos, este tabernáculo se va a deshacer. Este tabernáculo se va a deshacer, pero hay una promesa para la iglesia. Y es lo que sigue en la segunda parte del versículo 1 de 1 Corintios 5. ¿Y cuál es? Bueno, tenemos de Dios un edificio, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos un edificio. ¿De dónde? De Dios. De Dios viene entonces un revestimiento para nuestra alma. En otras palabras, este cuerpo se va a deshacer. Este cuerpo va envejeciendo, vamos avanzando. Hermano, ya solo somos achaques. Después decía nuestro hermano Elder ayer que estábamos haciendo. Hermano, después de los 40, decía nuestro hermano Elder, ya empezamos nosotros con achaques. Y comenzamos con esto, con lo otro. Y es cierto. Mucho peor cuando nuestra alimentación no es la adecuada. Eso es peor todavía. Y llegan ahí enfermedades, hermano, unas peores que otras. Y comienza el desgaste del cuerpo. Pero dice el apóstol, bueno, el cuerpo. ¿Y sabe por qué habla del cuerpo? Porque esta iglesia en particular estaba, hermano, en el eje, en el punto principal de lo que se llamaba el culto al cuerpo. Los griegos de ese entonces cuidaban mucho su exterior. Ellos cuidaban mucho su exterior. Ayer platicábamos con el hermano Darling, que se quedó después del discipulado que dio, y hablábamos mucho de esto. Hablábamos de cómo la gente idolatra el cuerpo. Llega un momento de idolatrar el cuerpo. Eso no es nuevo. Los famosos metrosex y todo eso, ¿verdad? No es nuevo. Perdón, no es nuevo. Los griegos tuvieron su época de oro
Y ellos fueron los que realmente hicieron esta invención del cuidado del cuerpo. De toda forma, ellos cuidaban su físico. ¿Y qué es lo que el apóstol le dice a la iglesia? Un momento, ustedes pueden darse cuenta de que pueden cuidar el cuerpo, pero se va a desgastar. Y si se llega a deshacer, dice, de Dios tenemos un edificio, tenemos una casa que no es hecha de manos, o sea, no es algo que podamos construir o cuidar aquí en la tierra, es eterna, es en los cielos. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Vamos a ir avanzando en esto porque el tiempo corre. 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Hablemos del problema o de la promesa si tenemos un problema de desgaste o de que este cuerpo se va a deshacer. Bueno, la iglesia tiene una promesa. El creyente, el Hijo de Dios, tiene una promesa. Y dice en el verso 20, primero, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Se acuerda? La resurrección de Cristo. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, es el primero de los que han dormido en Cristo, en Dios, en fe. Verso 21. Porque por cuanto la muerte, esto es lo que citábamos anteriormente, la muerte entró por un hombre, ese fue Adán, que por culpa de ese pecado este tabernáculo se deshace, dice, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y comienza con las primicias. Cristo es las primicias de los que durmieron. Pero recuerde, también hubo otras resurrecciones cuando Cristo resucitó. Esas son las primicias. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Hermano, si usted me acompaña hasta el verso 51 de ese mismo capítulo, usted va a ver aquí entonces la promesa para la iglesia. Primero le dice a la iglesia, como Cristo resucitó, como Cristo se levantó de los muertos, de esa manera, en Cristo ahora vamos a ser vivificados todos los que creemos en Él. Y da el orden. Primero los que mueren en Cristo, y después dice los de Cristo en su venida. Y mire por favor lo que dice el verso 51, el misterio. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos. Lo voy a cambiar de esta manera. A no todos se les va a deshacer su cuerpo. A no todos, hermanos, les va a pasar que mientras vaya el desgaste van a perder totalmente su cuerpo. Porque hay un arrebatamiento de la iglesia. Y aquí está la promesa. Primero les dice en el verso 51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice el apóstol Pablo, seremos transformados, porque es necesario, y aquí también me imagino a Pablo tocándose su cuerpo, que esto corruptible, esto que se desgasta, esto que perece, esto que se deshace, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos alaban al Señor por esta promesa? Es una promesa, hermano, para todos aquellos que estamos en Cristo. Una promesa de que aunque se desgaste este cuerpo, aunque este cuerpo se deshaga, tenemos nosotros una promesa de Dios que un día Él va a resucitarnos. ¿Cuántos creen eso? Alguien dirá, bueno, hermano, eso es bien complicado creerlo. Bueno, es que por eso es por fe. No es por ciencia, no es por conocimiento.
Es por fe. Recibimos esta promesa por fe, y el apóstol le dice a la iglesia, posiblemente ellos estaban preocupados, como lo hacía la sociedad griega, preocupados por su cuerpo externo. Y el apóstol le dice, este cuerpo externo se va desgastando, hay que renovar el interior. ¿Cómo se renueva el interior? Por el Espíritu, dice. ¿Y cómo se recibe el Espíritu? Cuando se recibe a Cristo como Señor y Salvador, se recibe entonces el Espíritu que va renovando nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene el Espíritu. Y si usted tiene el Espíritu, usted puede renovar su interior. ¿Para qué? Para prepararnos para esta promesa. Un misterio. El creyente no muere, ya lo vimos esto en otro momento. El creyente duerme. Y dirá usted, pero yo he visto creyentes y ahí están muertos. Sí, físicamente están como los puede ver un ser humano común. Pero cuando yo me acerco al cuerpo de un creyente, digo, está dormido. Su alma ya no está en el tabernáculo, pero su alma está descansando. Esa es la promesa que tenemos. ¿Y qué va a suceder con esa alma? Un día, cuando suene la trompeta, como lo dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ser levantados. Vamos a ser revestidos de incorrupción y revestidos de inmortalidad. Gloria a Dios por esto, hermano. ¿Ah? Mire cuánta gente con esta pandemia, creyentes, han muerto. Y cuando han estado en los momentos más terribles de agonía, han muerto diciendo, el Señor un día me va a levantar. Es tremendo escuchar esos testimonios de gente que sabe que va a morir, que los doctores dicen, está desahuciado. Y ellos dicen, sí, pero el Señor un día me va a levantar con poder y gloria, dice. ¿Y cómo se pueden llenar de eso? De fe. Se llenan de fe para hablar de la promesa. Ahora usted dirá, bueno, hermano, pero esto que se recibe por fe, lo reciben los creyentes. Mire la revelación que hubo en Job. Acompáñame al libro de Job. Esto es muy importante lo que vamos a ver. Job, capítulo 19. Job, capítulo 19. Job capítulo 19, ¿lo tienen? Verso 25. Dice Job. Voy a hacer primero la referencia. ¿Se acuerda lo que le pasó a Job? ¿Sabe la historia de Job? Esta historia, hermano, la sabe todo el mundo, ¿verdad? Job, Dios le permitió que Job se enfermara de una enfermedad tremenda en su piel. Y que perdiera todo, perdió sus riquezas, perdió inclusive a su familia, todo. Su esposa lo abandonó. Y Job estaba en esa angustia física. Y yo quiero que usted lea conmigo estos versículos ahí, tratando de entender a Job, lo que Job está diciendo. Y se dará cuenta que estas palabras de Job no se pueden decir si no es por fe y si no es una revelación. Mire por favor, verso 25. Primero Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Job habla de redención, que es un punto, hermano, importante del Nuevo Testamento cuando aparece nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí está hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. O sea que Job está diciendo que el Redentor que él tiene va a morir, pero se va a levantar del polvo. ¿Cómo podía Job decir estas cosas si el Señor todavía ni siquiera había sido anunciado a Israel el advenimiento del Mesías? Bueno, solamente por revelación. Y él dice, mi Redentor vive. Y al final se va a levantar del polvo, o sea, va a morir pero se va a levantar. La resurrección de Cristo está ahí. Pero miren lo que dice el verso 26, la fe de Job sobre el Redentor resucitado, dice el verso 26, y después de deshecha esta mi piel, o
sea, de que se deshaga el tabernáculo, la casa, dice, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué certeza más grande de este hombre. Confiar en el Redentor que ni siquiera había aparecido todavía, no había sido anunciado. Eso es una revelación. Y es que le voy a decir algo, generalmente en los momentos más tremendos de la vida de una persona, en sus agonías, cuando está en soledad, es cuando llegan las más grandes revelaciones al corazón de la gente, porque se mete con Dios. Ayer me decía también Darly, me dice, cuando se puso lo más serio de la pandemia, me dice, yo me dediqué a estudiar la palabra como nunca, creo que el libro de los Hechos, ¿verdad? Me entré a estudiar el libro de los Hechos. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando estuvo lo más serio, estuvieron en sus casas buscando de Dios, buscando del Señor. No sé cuántos lo harían, ¿verdad? O como dijo alguien por ahí, o estuvieron pues pendientes de Netflix y viendo series. Creo que el hermano Iván lo decía, lo explicaba en una enseñanza, ¿verdad? ¿Nos metimos con Dios o nos separamos de Dios? El que se metió con Dios, le garantizo, recibió de Dios muchas cosas mientras estuvo metiéndose con Dios. ¿Por qué? Dios habla, hermano, al corazón necesitado. Cuando alguien abre su corazón, Dios entra para darle al corazón lo que necesita. Y mire por favor aquí a Job, cómo él está de alguna manera sabido de que aunque él muera, su Redentor un día lo vería, aunque se deshiciera su cuerpo, aunque su tabernáculo se deshiciera. Él dice, yo lo veré, yo veré a mi Dios. Pareciera que sabía la promesa que le ha sido dada a la iglesia y todavía no había sido escrito nada de eso. ¿Cómo lo recibe entonces? Por revelación. Ahora mire por favor, verso 2 de 2 Corintios, sigamos el estudio. El apóstol dice en el verso 2 de 2 Corintios 5, dice, y por esto, dice, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice, ser revestidos de la habitación celestial. Pero aquí hay una palabra interesante, y es la palabra gemimos, gemir. Por esto gemimos. La palabra gemir, la traducción más acercada a nuestro español es suspiramos. El apóstol dice, suspiramos deseando ser revestidos, como cuando se suspira por algo que se desea. De eso está hablando en este punto. Suspiramos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Se trata, hermano, entonces, de anhelar, de desear. Mire, por favor, el verso 7 de 2 Timoteo 4. El apóstol le habla en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 7. Creo que esto lo mencionaba ayer en el discipulado de Darling, hablaba de una buena batalla, ¿verdad? Y aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Escuche, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Una cosa, hermano, es saber que el Señor viene. Yo siempre he explicado esto. Saber que el Señor viene. Bueno, eso lo sabemos porque la Biblia dice que el Señor viene. ¿Cuántos dicen amén? Él viene. Otra cosa es estar preparados para su venida. Amén. Y otra cosa es amar su venida. Amar su venida. Como los que, voy a citar esto como la famosa cita de los enamorados, ¿verdad? Cuando la doncella está esperando a su amado y está deseando que llegue. De esa manera se toma esta porción. Amar la venida del Señor es desear que Él venga por la iglesia. Y hermano, las preguntas aquí muchas veces tenemos que ser muy cuidadosos, pero yo podría preguntar cuántos anhelan que el Señor venga, cuántos aman la venida del Señor.
Y eso no va a depender de simplemente decir amén. Va a depender realmente de cuánto amor hay para nuestro Señor y cuánto estamos desechando las cosas de este mundo. Porque usted sabe muy claro lo que dice la Biblia. Si amamos las cosas de la tierra, dejaremos de amar a nuestro Señor. Cuando quitamos entonces la mirada de la tierra, cuando quitamos las cosas, el amor de las cosas terrenales, comenzamos entonces a amar las cosas de Dios. Podemos tener nuestro corazón terrenalmente, y esto también lo enseña el Señor. Dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Usted ama las cosas terrenales, ahí va a estar el corazón. Usted ama la venida del Señor, su corazón va a estar viendo hacia arriba. Y recordemos, porque andamos por fe, no andamos por vista. Ahora el apóstol le dice a Timoteo, esta corona de justicia la va a recibir, no solamente lo voy a recibir yo. Él ya estaba saliendo, ya había terminado. Sabía que iba a ser sacrificado, en cualquier momento moriría. En cualquier momento su tabernáculo terrenal tendría que dejarlo, abandonar la casa terrenal. Pero él dice, pero un día voy a estar con el Señor y me va a dar una corona de justicia. Y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Por eso el apóstol, en el verso 3, si usted sigue leyendo 2 Corintios 5, para ir avanzando, ya vamos a ir finalizando, dice en el verso 3 de 2 Corintios 5, pues así dice, seremos hallados vestidos y no desnudos. Cuando habla el verso 4, hermano, el verso 4 también habla de suspirar, también habla de gemir, pero habla de gemir con angustia, para no ser desnudados, o sea, para no perder la vida antes de que nuestro hombre interior esté renovado. ¿Sabía usted que hay personas que están perdiendo el tiempo? Hay un famoso refrán que dice, mientras hay tiempo hay vida. ¿Ha oído ese refrán? Mientras hay tiempo hay vida, hay oportunidad. Bueno, es que la verdad que mientras estamos en el cuerpo, podemos nosotros arreglar todas las cosas que necesitamos arreglar, principalmente con Dios y después con todos los demás. Arreglar nuestra vida. Cada minuto que pasa, cada día que pasa, es una oportunidad que tenemos de renovar nuestro interior, de renovar nuestra vida, de agradar a Dios. Por eso, en el verso 4, él habla de nuevamente la palabra gemir, nuevamente la palabra suspirar, y él dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, quizás se toca nuevamente su cuerpo, dice, gemimos con angustia. ¿Y cuál es la angustia que él tiene? No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbida por la vida. ¿De qué está hablando el apóstol? Bueno, está hablando del arrebatamiento. Porque recuerden, en el arrebatamiento de la iglesia, en la venida del Señor por la iglesia, hay dos grupos. Hay un grupo que es levantado del polvo, hay un grupo que es resucitado. Estábamos leyéndolo allá en el capítulo 15, del 51 en adelante. Es levantado del polvo, pero hay otro que es transformado. No todos vamos a morir, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Entonces, cuando Pablo dice, yo clamo con angustia, está clamando por el arrebatamiento, deseara que el arrebatamiento llegue a mí. Esto más, en Primera de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo habla del arrebatamiento, en Primera de Tesalonicenses 4, usted va a encontrar que Pablo se echa en cuenta, o sea, se toma, en cuenta entre los arrebatados. Pablo dice, vamos a ser arrebatados, dice. Él estaba esperando ese arrebatamiento. Estaba esperando ese arrebatamiento. Ahora, hermano, ¿qué es lo que dice Pablo? Hay un deseo por la venida de Cristo. Hay un deseo por el arrebatamiento. En el verso 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí viene la otra parte. ¿Para qué nos da las arras del Espíritu? ¿Por qué nos da el anticipo? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en medio nuestro? Bueno, es que si usted sigue leyendo del verso 6 hasta el verso 9, el apóstol dice, una vez que habla del Espíritu Santo, dice,
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Insisto, está hablando del Espíritu Santo en nosotros. Y dice, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Verso 8, pero también confiamos y más quisiéramos estar ausentes del tabernáculo, del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué? Agradables. ¿A quién? Al Señor. Usted puede agradar a medio mundo, hermano, y también no va a quedar bien con nadie al final, ¿verdad? Usted puede agradar a alguien, usted puede querer quedar bien con alguien, siempre habrá algo, hermano, y al final usted no va a poder agradar a la gente. Pero Dios que conoce su corazón, pero Dios que conoce su vida, si usted le agrada, el Señor sí le va a recompensar con el agrado que usted haga con Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que pide de nosotros, que le agrademos. Estemos ausentes o estemos presentes, que le agrademos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Espíritu Santo, las arras. Espíritu Santo en nosotros, confianza. ¿De qué confiamos? No importa. Si muero, si estoy siendo agradable y muero por el Espíritu Santo, estoy renovado por el Espíritu en mi vida. Y sé que esta renovación, sé que agradarle al Señor va a tener una recompensa. El verso 10, que lo vamos a dejar para el estudio del otro domingo, el verso 10 le dice a usted por qué hay que ser agradable. ¿Por qué? Porque un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Para dar cuenta de qué, de lo que hicimos. Cuando estábamos, ¿dónde? En el tabernáculo. Cuando estábamos en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo, vamos a dar cuenta ahí. Pero ¿a quién él está hablando? A los que tenemos el anticipo. Hermano, recuerde esto es doctrinal, es algo de la doctrina escatológica. La iglesia comparecerá ante el tribunal de Cristo. El mundo comparecerá ante el juicio del trono blanco. Nosotros tenemos un juicio aparte y es el juicio del tribunal de Cristo. Ahí vamos a comparecer. Por eso el apóstol dice, la confianza es que debemos, estando ausentes o presentes, debemos serle agradables. En otras palabras, nuestra principal, nuestro objetivo principal, propósito principal, es agradar al Señor en todo. Y mientras agrademos al Señor, mientras estemos agradándole siempre, entonces venga el tribunal, venga el Señor, no importa lo que suceda, si siempre le vamos a agradar, el Señor va a recompensar eso de nosotros. Un día, muramos o sigamos viviendo, nos alcance la muerte o nos alcance, hermano, el arrebatamiento, un día vamos a poder estar delante del Señor y decirle, gracias Señor, aquí estoy, he tratado de serte agradable. Con este asunto de agradar al Señor, quiero que lea conmigo Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Son los últimos versos, 2 citas más que voy a darle. Hebreos capítulo 13. Gloria a Dios. Estamos tratando de ser breves, hermano, porque tenemos las 2 actividades pendientes para salir a tiempo. Hebreos capítulo 13, verso 20. ¿Lo tiene? Y el Dios de paz, mire la promesa, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Oiga, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que nosotros podemos hacer, si lo hacemos por medio de Jesucristo, si lo hacemos por medio de Cristo, podrá ser agradable para el Señor. En Efesios capítulo 1,
verso 13, cuando se viene hablando de Cristo también, dice que en Él también nosotros la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Hermano, usted puede hacer lo que sea para agradar a Dios, pero no va a poder si no es con el Espíritu Santo. No va a poder. Por nosotros mismos no sale nada bueno. ¿Ah? Por nosotros mismos, hermano, no sale nada bueno. Alguien decía, creo que lo decía, no sé si lo decía Darling, un pensamiento que él decía, o lo leí en algo, pero estoy impregnado con el mensaje de ayer, pero decía, si necesito a Dios, no sé si lo decías vos, ¿sí? Si necesito a Dios para amar a Dios, así era, ¿verdad? ¿Cómo no voy a necesitar a Dios para amar a otros? Por eso necesitamos de Dios para todo. Aún la fe que ejercemos en Dios, Dios pone esa semilla de fe en nosotros. Es que, hermano, dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad en nuestra vida. Necesitamos de Dios. Por eso cuando creemos en Cristo, Él pone su Espíritu Santo en nosotros. Nos da el anticipo. Nos dice, vas a poder, no por tus fuerzas, vas a poder porque yo puse al Espíritu Santo en ti para que te guíe, para que te lleve, para que haga algo en ti y que tú hagas mi voluntad, mi propósito y me seas agradable. Quiero leer esto mientras pasan nuestros hermanos de alabanza, dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cómo podemos ser sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Pablo dice, presenta tu vida delante del Señor. Presenta tu cuerpo delante del Señor. Presenta tu vida en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios. Es necesario serle agradable. Hermanos, y en esto yo soy bien franco. No es cierto que nosotros mismos sabemos qué cosas no le agradan a Dios. ¿Ah? ¿O no? Si usted cierra sus ojos ahí donde está, le voy a agradecer. Un momento. Cierre sus ojos. Y le pido que cierre sus ojos para que medite y para que piense realmente. Piense un momento. ¿Hay algo que desagrada a Dios en su vida? Porque si hay algo que desagrada a Dios en su vida, el apóstol dice, presenta tu vida, preséntala en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios. Presenta. Si la presentas, el Señor estará ahí para ti, perdonando, limpiando con su sangre preciosa cualquier falta, cualquier contaminación de carne, de espíritu. Dios te trajo esta mañana con un propósito. Y el propósito es que te enteres de aunque tu cuerpo físico esté bien y te esmeres por muchas cosas de la tierra,
un día esto se va a deshacer. Tanto tu cuerpo como todo lo que ves, porque es materia. Y porque este cuerpo, lo dice la palabra, al polvo volverá, porque del polvo fue tomado. Sin embargo, tenemos de Dios, aleluya, tenemos de Dios un edificio, una morada no terrestre, una morada celestial. Necesitamos en esta mañana renovar nuestro hombre interior, renovar nuestra vida interior. Por ahora nuestro cuerpo, hermanos amados, mientras se va desgastando, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, porque fue puesto ahí para guiarnos, para guiarnos. Deja que el Señor te guíe esta mañana. Deja que el Señor te toque esta mañana. Deja que el Señor te ayude esta mañana, porque eso quiere el Señor, ayudarte. Posiblemente dirás, hermano, pero hay tantas cosas en mi vida. Comienza hoy con una. Pero no pierdas el tiempo, porque cada día que pasa, cada momento que pasa, el hoy, dice la Biblia, es una oportunidad que Dios nos da para creer, ejercer fe y vivir agradándole. Mis amados hermanos, la iglesia debe estar suspirando de deseo y amando la venida del Señor. Pero junto a ese deseo, debe estar también agradándole. Debe estar agradando al Señor en todo. Es de esa forma. Aun cuando nuestro cuerpo se deshaga, aun cuando nuestro cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna, porque por fe andamos, no por vista. En esta mañana te invito a que estés de pie y que cantemos al Señor. Mientras ministramos nuestra vida, dígale al Señor, yo quiero más de ti, Señor.